Buenos días, amadísimos hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes, que tengan un día hermoso, lleno de bendiciones, que Dios escuche todas las oraciones y cumpla todos los pedidos de su corazón. Así que gracias por sintonizar Acercándonos a Jesús, un programa para edificar el alma, para llevar temas bíblicos, para expandirnos un poquito más nuestra manera de pensar. Así que, sin más, los invito a orar. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque podemos llevar estos devocionales, pero solo porque tú nos usas de instrumento, Padre amado, Señor, porque por nuestras propias fuerzas no podríamos hacerlo. Te pedimos, Señor, por cada persona que está mirando estos videos, suple sus necesidades, sé tú con ellos, camina con ellos. Gracias, Padre amado, Señor, por tu amor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Así es. Antes de comenzar el devocional, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, al Facebook, al TikTok, al Clapper, para que podamos llegar a más personas. Estamos en YouTube en @joseberrios5002. Ahí me consiguen para que se suscriban. Es gratis, completamente gratis, para que podamos llegar a más personas. Vamos a ver el devocional. El título de este devocional dice: con frecuencia nuestro carácter se manifiesta en el de nuestros hijos. Ese título, ya yo leí el devocional, ese título, claro, nuestro carácter se refleja en nuestros hijos, claro que sí. A veces heredamos el carácter de nuestros padres, pero yo también le pondría otro título. Dios tiene siempre un plan y un propósito para cada uno de nosotros en nuestra vida. Vamos a leer el devocional para que ustedes vean que también el título que yo le estoy poniendo tiene que ver. Dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Génesis 37:3. Jacob había escogido la herencia de la fe. Había tratado de lograrla mediante la astucia, la traición, el engaño, pero Dios permitió que su pecado produjera su corrección. El pecado de Jacob y la serie de sucesos que había acarreado no dejaron de ejercer su influencia para el mal, y ella produjo amargo fruto en el carácter de la vida de sus hijos. Sin embargo, hubo un carácter muy diferente, a saber, el hijo mayor de Raquel, José, cuya rara hermosura personal no parecía sino reflejar la hermosura de su espíritu y su corazón. Escuchaba las enseñanzas de su padre y se deleitaba en obedecer a Dios. Habiendo muerto su madre, sus afectos se aferraron más estrechamente a su padre, y el corazón de Jacob estaba ligado a este hijo en su vejez. Amaba a José más que a todos sus hijos. Tenía preferencia con José. Tenía preferencia con José más que con todos sus hijos. Pero hasta este cariño llegaría a ser motivo de pena y dolor. Imprudentemente, Jacob dejó ver su predilección por José, y esto motivó los celos de sus demás hijos. El imprudente regalo que Jacob hizo a José de una costosa túnica, como la que usaban las personas de distinción, les pareció otra prueba de parcialidad. Su malicia aumentó aún más cuando el joven les contó un día un sueño que había tenido. En aquel momento en que el joven estaba delante de ellos, iluminado su hermoso semblante por el espíritu de la inspiración, sus hermanos no pudieron reprimir su admiración, pero no quisieron dejar sus malos caminos y sintieron odio hacia la pureza de la reprendida
Perdónenme. Dicen, pero no quisieron dejar sus malos caminos y sintieron odio hacia la pureza que reprendía sus pecados. Los hermanos estaban obligados a mudarse a un lugar a otro, a fin de procurar pastos para sus ganados. Después de los acontecimientos que acababan de narrar, se fueron al sitio que su padre había comprado en Siquén. Pasó algún tiempo sin noticias de ellos, y el padre empezó a temer por su seguridad. Mandó pues a José a buscarlos y a traerle noticias respecto a su bienestar. José se aproximó sin sospechar el peligro, pero en vez del esperado saludo, le asieron y le quitaron sus vestiduras, llevándolo brutalmente a una cisterna profunda. Le echaron dentro y después de haberse asegurado de que no podía escapar, lo dejaron allí para que pereciese de hambre, mientras que ellos se sentaron a comer pan. Pero algunos de ellos estaban inquietos, no sentían la satisfacción que habían esperado de su venganza. Pronto vieron acercarse una compañía de viajeros. Eran ismaelitas, procedentes del otro lado del Jordán. Con sus especias y otras mercancías se dirigían a Egipto. Y ya ustedes saben la historia, que José en Egipto fue el varón más grande que hubo en Egipto. Y sacó al pueblo. La historia está toda en la Biblia. Por eso yo les dije que el título también que yo le di, que Dios tiene grandes propósitos para nosotros. Porque Jacob hizo mal en tener al hijo predilecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a causa de eso los hermanos cogieron envidia. Pero no sabiendo que Dios tenía un plan para José, ¿verdad? Él tenía un plan. José, con su sueño que tuvo, todos los hermanos, ¿verdad? Que todos los pastos, ¿cómo es que se dice? Se doblaban hacia él, se inclinaban hacia él, ¿verdad? Era el sueño de que todos iban a inclinarse, porque cuando José estaba en Egipto, que fueron a buscar alimentos, todos se tuvieron que arrodillar ante él, sin saber que él era José, ¿verdad? El hermano que habían vendido. Por eso es que yo digo que Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas, por más malo que nos parezca. Porque a José, mira, lo tiraron a la cisterna, lo vendieron. ¿Y qué sabía José? Que iba a ser un grande hombre en Egipto, ¿verdad? Que él le iba a ayudar y le iba a dar alimento a sus propios hermanos y a sus propios padres. Pero ya Dios se lo había revelado en una visión. Y recordemos que en la Biblia dice que cuando José contó ese sueño, su padre se quedó pensativo en ese sueño que él tuvo. Ya Dios le había revelado lo que iba a hacer con José. Pero a veces Dios nos revela las cosas, pero no las entendemos o no las visualizamos en el momento. Porque a veces las bendiciones que Dios tiene para nosotros son tan grandes que no caben en nuestro corazón, en nuestra mente. Así que, amados hermanos, Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Como dice una alabanza por ahí, dice, Dios siempre tiene el control. Así que pongamos todo en las manos de Dios y aprendamos a confiar en Él, que todo pasa por un propósito. Gracias por sintonizar Acercándonos a Jesús. Muchas bendiciones para todos. Nos vemos mañana en el próximo programa. No se olviden compartirlo, suscribirse al canal de YouTube, al Facebook, al TikTok, al Clave, para que podamos llegar a más personas. Muchas bendiciones y que Dios los guarde siempre. Nos vemos mañana en Acercándonos a Jesús.